Hola criaturas del bosque, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de este podcast que tiene como misión el despertar espiritual, el conectar con ese ser que todos somos, ese ser original. Y hoy, bajo esta misión, tenemos una invitada súper especial. Ella se llama Lidia y tuvo su experiencia cercana a la muerte hace unos años atrás, cuando le administraron un medicamento que ella no, o sea, que ella no había pedido que se lo administraran, y como consecuencia de un paro respiratorio de 25 minutos, y durante estos 25 minutos Lidia tuvo una experiencia cercana a la muerte. Primero que nada, bienvenida Lidia, muchísimas gracias por participar en esto. No sabes lo importante que es que historias como la tuya se hagan cada vez más visibles, sobre todo dentro de la comunidad hispana, donde hay tan pocos recursos y tan pocas herramientas para personas que como tú han tenido experiencias cercanas a la muerte. Y esperamos que esta información sea de ayuda para personas que han pasado por esto o personas que han perdido algún familiar o que sienten que tienen miedo a la muerte. Hoy Lidia nos viene a decir por qué no hay que tenerle miedo. Bienvenida Lidia, un gran abrazo y muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. No, pues muchísimas gracias por el espacio, por pues permitirme expresar algo que no es fácil. La verdad es que a veces uno lo piensa y dices, ay, no sé si decirlo o no decirlo, pero pues muchísimas gracias por el espacio. Era una cuestión de migraña que yo he padecido desde los 17 años. Me venían dando crisis cada vez más fuertes, entonces ese día fue necesario que me llevaran al hospital. Yo ya les había dicho qué medicamento era el que normalmente me aplicaban para que yo me restableciera en aproximadamente 20 minutos. Pues la doctora decide ponerme otro medicamento y sí, efectivamente, en cuanto me entra el medicamento, o sea, mi hija estaba presente y me dice que nada más vio cómo me puse morada y empezó a sonar el monitor que tiene los signos vitales. A ella la sacan de la habitación y pues fue ahí donde ocurrió todo. Cuéntanos qué pasó después, qué viste, con qué te encontraste. Bueno, pues primero, al estar en la cama, yo de mi lado derecho veía un círculo color dorado que giraba como en sentido contrario a las manecillas del reloj, se iba consumiendo y cuando se consumió, como que me separé de mi cuerpo. O sea, estaba acostada y veo cómo me separo y empiezo a flotar, a flotar, a flotar y paso el techo del hospital. O sea, yo viendo el techo, lo cruzo. Y una vez que cruzo el techo, ya frente a mí estaba una escalera que daba para las nubes, o sea, literal al cielo. Entonces yo volteo así, veo hacia arriba y sin pensarlo ni que me diera tiempo de nada, de pronto ya estaba arriba de la escalera, hasta arriba. Entonces ya ahí veo, del lado derecho, veo una amiga que ya fallecida, que incluso lo extraño es que ese día era su cumpleaños. Yo me recordé y le hice una felicitación en Facebook. A partir de que yo le hago la felicitación es cuando me empiezo a sentir mal. O sea, yo nada más le dije, pues muchas felicidades, donde quiera que te encuentres, yo consciente de que ella ya estaba fallecida. Y cuando la veo ahí, sí fue así como, espera, ¿por qué te estoy viendo, no? Yo sé que estás fallecida, ¿por qué te estoy viendo? Y de mi lado izquierdo estaba una puerta color gris, así enorme, enorme. Entonces, mi amiga me abraza y yo así como, es que esto no puede ser posible, no, no puedo estar sintiendo tu abrazo porque tú estás muerta. Y bueno, que ni siquiera me dio tiempo de terminar la frase cuando así de, ¿cómo? ¿Qué está pasando? ¿Quiere decir que yo también estoy muerta o por qué la estoy viendo? O sea, así fue como muy, muy extraño. Y yo, ay, me estoy temblando de acordarme. ¿Y qué sentiste cuando subiste o cuando te elevaste y llegaste a este espacio al ver a tu amiga y al ver la puerta? ¿Cuál fue la sensación más predominante que sentiste en ese momento? Bueno, de momento, cuando se me olvidaba comentar, cuando crucé el techo de la sala del hospital, ahí sí me apareció el túnel, olvidaba mencionar el túnel.
tan mencionadísimo que yo pues ni siquiera creía en eso. Era una luz roja que me quemaba, yo sentía que me quemaba. Después pasó a ser naranja, luego amarilla y hasta que se hizo blanca. Entonces, cuando yo crucé esa parte blanca, fue cuando ya pude como visualizar que era el cielo, por así decirlo, porque yo veía nubes alrededor y así fue cuando ya se me apareció mi amiga, cuando crucé ese túnel. Y ya cuando yo la vi a ella pues de momento fue miedo, porque dije, o sea, quiere decir que entonces yo estoy muerta porque no puedo estarla sintiendo. Y pues mis hijas estaban esperándome en la sala del hospital, entonces mi sensación sí era de, no, no puede ser, o sea, era negarme, porque decía, no puede ser que me haya muerto, o sea, no puede ser porque mis hijas están ahí esperándome. Sí, era mucha angustia, la verdad que sí, cuando me abrazó, el no saber si estaba muerta, estaba viva, o qué era lo que estaba pasando, o dónde era que yo estaba para poderla sentir a ella. Eso fue lo que primeramente sentí, mucha angustia. Y después, ¿qué pasó? Ya después de ahí termina de abrazarme y se queda agarrándome mi mano. Entonces, como que al mismo tiempo yo veía la puerta y yo decía, ¿esta puerta para qué es? O qué, la curiosidad, sí la alcancé a abrir, la empujé un poco y era una oscuridad así, ahí sí me dio muchísimo miedo. Yo sentí una energía que me jalaba como de las entrañas, como que me las arrancaba, y ahí en ese momento a mí me dieron muchas ganas de voltear hacia abajo. Volteo hacia abajo y veo el hospital, o sea, veo el pasillo del hospital, veo a la doctora que va camino hacia mis hijas y pues lo que ahí, pues no la escuché ni nada, pero simplemente la información estaba aquí, que ella iba a informarles de mi muerte. Entonces ahí sí fue definitivamente donde dije, no, esto no puede ser, no quiero que mis hijas reciban esa noticia. Volteo a ver a mi amiga y le digo, no, 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 yo me quiero quedar. La suelta, o sea, ella misma me suelta la mano, suelto la puerta y me voy de espaldas. O sea, así caigo otra vez sobre la misma escalera que anteriormente había subido. Voy bajando, voy cayendo y como a la mitad de camino, se me aparece la cara de mi abuelita materna que falleció pues como en el 97. Y ya me dice, hija, dice, eso es lo mismo que a mí me pasó, pero yo no tuve quien me despertara. Fue lo único que me dijo. Yo sigo cayendo. De pronto, pues ya vuelvo a ver el techo del hospital, veo la luz, una luz blanca igual, pero yo como que distinguí que ya no era la de arriba, ya era la del hospital. Caigo y caigo a mi cuerpo y siento así una energía enorme y pues, o sea, como de, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué fue eso, no? Y ahí fue cuando ya di señales de, pues, volver a respirar. ¿Y en ningún momento sentiste paz durante el proceso? Porque lo describes como con Sí, mucha sí, sí, sí. angustia. Bueno, eso así como que lo cuento larguísimo, pero en el instante cuando estuve en el momento ahí con mi amiga, digamos que mientras él estaba el abrazo con ella, era muchísima paz, se veía una luz blanca así, pero que ni siquiera lastimaba, no, no, así muy bonita, todo hace que se vea brilloso, yo veía unas colinas como de un verde pasto, así como amarillitas, verdes, pero como aterciopeladas, muy bonitas. Se escuchaban muchos sonidos, todos al mismo tiempo, pero yo sabía distinguir qué sonido era de cada cosa. O sea, pájaros, una cascada, un río, infinidad de sonidos, pero todos se podían distinguir y era una paz increíble. No me dolía nada, sentía que nada me pesaba, sentía, o sea, y un amor también que no sé cómo explicarlo, un amor que yo jamás había sentido. Ay, pues no sé cómo, no sé si amor a la vida, al universo, no sé cómo explicarlo, pero era tan inmenso, tan grande, que sí hubo un instante en que yo pensé en quedarme en ese lugar. Era de verdad inexplicable, no tengo palabras para explicarlo. Eso fue antes de que cruzaras la puerta hacia otra vez este
este sitio que me describes como oscuro, en donde te alaban por las entrañas, esto fue antes de encontrarte en ese sitio, ¿no? Sí, fue antes de que yo abriera la puerta. Digamos que el sitio era como que el mismo, pero fue antes de que yo abriera la puerta. Sí. Ok. Es decir, que quizá el abrir la puerta te volvió a conectar con tu condición humana, puede ser, porque antes de abrir la puerta estabas como que más conectada con lo que estaba ocurriendo en ese momento, que describes como paz, como felicidad absoluta, y después volviste a sentir pues angustia, miedo y todas estas pues sensaciones o emociones que sentimos, que sentimos aquí en este cuerpo, ¿no? En esta realidad en la que vivimos. ¿Sientes que pudo haber sido eso? Que en ese momento te desprendiste nuevamente de la esencia y volviste a reconectar, claro, volviste a reconectar con tu parte humana porque enseguida de nuevo te reincorporaste a tu cuerpo. Sí, yo siento que cuando abrí la puerta, en realidad como que era el camino a la muerte ahora sí. O sea, como que era que si yo hubiese cruzado la puerta, sí hubiese muerto. Yo así lo entendí, porque sí era una oscuridad y era mucho miedo y ahí fue donde yo me negué. Dije, no, o sea, yo no quiero cruzar esa puerta porque la energía sí me daba mucho miedo. Y fue cuando sí como que volteé hacia el hospital y por el hecho de saber que mis hijas estaban ahí, fue lo que me hizo negarme a cruzar la puerta. Porque de hecho no era que yo la iba a cruzar, sino que esa energía me jalaba. Igual como el túnel me subió sin que yo lo quisiera, esa energía era lo mismo, pero pues para mí sí como que representaba más la muerte y fue a lo que yo me negué pues por el miedo, ¿no? Sobre todo que mis hijas recibieran una noticia tan fuerte. ¿Crees que quizá el hecho de que te resistieras y de que lo vivieses con esa angustia puede deberse también a que no era tu momento? No sé si a eso, pero sí a como yo lo siento, que camino al hospital, yo ya o sea, yo me sentía mal, de verdad me sentía mal. Entonces yo le dije a mi hija, por favor, pase lo que pase, no me dejes dormir. No importa lo que sea, tú no me dejes dormir. Siento que fue más eso, el que yo le había pedido a mi hija que no me la dejara, o sea, como pensando ya que algo fuera a pasar, yo le decía que no me dejara dormir. Entonces era la forma de decir, yo no me voy a rendir porque se lo pedí a ella, entonces, pues yo tengo que hacer lo mismo, ¿no? Yo también tengo que luchar para que no me pase nada. Bueno, yo así lo tomo. Ay, hasta se me salen las de cocodrilo. Y, y después de esa experiencia, ¿hubo algún cambio en ti? Me comentabas antes de la entrevista que eras atea, que justamente durante ese momento eras atea, no creías, pues no creías en Dios, ni no creías en nada, como se puede definir a alguien ateo. Y a pesar de que evidentemente pudo haber cambiado un poco esa perspectiva, ¿algo más cambió? Híjole, pues creo que sigo siendo un poco atea, o sea, sí sigo por ese lado. No creo en un Dios, no creo en una situación así. Sí en energía, sí que somos energía, que todos ponemos un granito a esa energía que pues es la suma de todos nosotros, un universo, no sé, como el nombre que tenga que recibir. Pero los cambios que hubo después, yo tenía lapsos donde me quedaba sin respirar, creo que se llama apnea del sueño. Como 3 meses después de la experiencia, yo seguía cruzando por esas etapas. Fui al doctor, pero como que no entendían lo que yo les quería tratar de explicar. Y su diagnóstico era así como problemas en la garganta y situaciones respiratorias, pero que tienen que ver con cuestiones físicas. Y yo así de, no, no, es que no va por ahí. O sea, yo dejo de respirar en cuanto entro en sueño profundo. Entonces despertaba muy agitada, muy espantada porque decía, ¿cómo? O sea, ¿por qué no estoy respirando? Y
hasta que empecé como a tomarlo con calma, decía, a ver, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué te da miedo? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, dejé de dormir por las noches, sí es cierto que dejé de hacerlo porque tenía miedo a no despertar, pero en el día como que decía, a ver, ¿qué está pasando? Y al ponerme como más atenta a las señales, me di cuenta que aparecía mucha información en mí. En esos pequeños lapsos, ni siquiera sé decir si pasaba un minuto, pasaban 2 minutos, 5 minutos, no sé cuánto tiempo pasaba, a lo mejor eran segundos, pero cuando yo ya me hacía consciente, tenía muchísima información en mi cabeza, o sea, muchas cosas, pues espirituales, si ese es el nombre correcto, de qué ocurría con, por ejemplo, con el alma de una persona que se suicida, con alguien al que asesinaron, o sea, situaciones que tienen que ver con la muerte, pero a mí me parecían o sea, nada más así como si hubiera sido un sueño, pero eran lapsos pequeños que, por ejemplo, estar aquí platicando y que me quedara así y luego abría los ojos y ya, cantidad de información que me pasaba que yo no sabía ni qué hacer con ella. ¿Y qué tipo de información recibías? Si nos pudieras dar un ejemplo. Pues, por ejemplo, es lo que decía, que qué pasa con las almas, por así decirlo, y algo de lo que me acuerdo es que, por ejemplo, si a una persona la asesinan o muere de pronto en un accidente que no se da, ni siquiera le da tiempo de darse cuenta de ese proceso, muchas veces quedan como atrapadas, o sea, como que no brincan el túnel y quedan atrapadas ahí, o sea, no sé, una cosa extraña, como que, por ejemplo, el ver a mi abuelita en el túnel, ya después que empecé como pues a tratar de razonar esa información, como que siento que ese era el caso de ella, o sea, como que no le dio tiempo de desprenderse del cuerpo, no sé ni siquiera qué palabras ocupar, pero como que quedan atrapados, o sea, no llegan hasta arriba donde yo estuve, por así decirlo, sino que ellos quedan en el inter y que son después las almas que nosotros podemos sentir o podemos oír, o son las almas que se manifiestan porque necesitan la ayuda para poder cruzar. Esa es una parte. Otra que, por ejemplo, las personas malas, asesinos y demás, pues su alma sí cruza, pero en el cruce como que sienten todo el mal que ellos hicieron, lo van sintiendo en carne propia, pues, decirlo, ¿no? Porque pues ni siquiera es tu carne la que está atravesando, que van sintiendo todo ese dolor y todo el mal que ellos hicieron, pero sí logran cruzar. Y ya cuando cruzan, no se les asigna una guía, porque a los que sí son buenos, por así decirlo, se les asigna después otra misión que quiero pensar que a mi amiga la misión que le asignaron era guiarme. Entonces a ellos no se les asigna ninguna misión, ellos quedan ahí como que eternamente en esa zona sin poder cruzar, porque entendí que hay otro nivel todavía o más, no sé cuántos. Entonces, esas personas ya no pueden cruzar, ahí se quedan pues como castigados, por así decirlo. ¿Y qué otra cosa? No sé, los bebés, por ejemplo, que pues llegan también a fallecer y es como que no han cumplido una misión en la vida, ellos vuelven, como que vuelven pues reencarnan en alguna otra persona, en alguna mascota, no sé, o sea, sí como que me cayó pues el reencarnar en cualquier otra forma, quizá no humana, pero se les da otra oportunidad para que vuelvan y completen su misión. O sea, información así que a la fecha no me hace sentido todavía, porque, repito, yo no profeso religiones, no tengo yo pues un estudio sobre esos temas, ni siquiera sé qué concepto ponerle a cada cosa, pero era información que aparecía en mí, ahí estaba, o sea, no la puedo negar porque ahí estaba. Y estas almas que quedan, digamos, atrapadas, pues que han hecho daño y que quedan como atrapadas en ese espacio, ¿tienen la oportunidad en algún punto de resarcirse o de servir a los demás para resarcirse? Es que yo creo que sí, a mucho tiempo, poco tiempo, no sé cuánto,
pero de inicio solo están ahí como un castigo, como el ahora ayuda, ahora tienes que hacer todo lo posible por ayudar, sin, pues sin ponerles un tiempo de cuándo vas a tener permitido el siguiente nivel. Pero quizá, pues quiero pensar que según sus acciones o según cómo ayuden a las otras almas, quiero pensar que en algún momento tienen la oportunidad también ellos. Sí. Y por ejemplo, las almas que quedan como, digamos, lo que muchos llaman el limbo, ¿no? O sea, personas que mueren de manera intempestiva y no se dan cuenta pues, de que han muerto, como tú me dijiste, que te encontraste con tu abuela, que quizá ella no estaba al tanto, ¿no? De que había fallecido y que por eso se encontraba como en ese limbo. ¿Qué se puede hacer o qué podemos hacer las personas que hemos perdido un ser querido y necesitamos darles esa luz para que puedan, pues, reencontrarse, ¿no? Con sus ángeles y trascender ese espacio en el al que fueron dirigidos por esta muerte intempestiva que tuvieron? Sí, ¿qué tenemos que hacer? Todavía yo no lo sé. Estoy buscando también esa respuesta. Me gustaría en algún momento encontrar esa respuesta, pero sí lo primero o lo que yo diría es escucharlos, porque ellos tienen la posibilidad de manifestarse, ya sean sueños, ya sea que se te aparezca, ya sea, o sea, hay muchísimas formas, ¿no? Que pues ni siquiera yo sabría cómo, cuántas formas hay, pero ellos tienen la posibilidad de buscar esa ayuda o de comunicar el mensaje que tienen para ti. Entonces, ya ahora que me pasa esto, yo recuerdo que justo mi abuelita era la que me decía de cuando yo estaba muy pequeñita, me decía, hija, cuando se te parezca un muerto, no le tengas miedo, escúchalo, escucha su mensaje, no le tengas miedo, siempre escucha su mensaje, eso me decía ella. Entonces, ahora que me pasa esto, dije, bueno, yo muchas veces la soñé, después de fallecida yo la soñaba, pero yo lo tomaba así, como un sueño nada más. Y entonces ahora digo, no, es que no era un sueño, era una señal. Ella se estaba tratando de comunicar, estaba tratando de pedir ayuda y yo no lo entendía. O sea, yo no sabía el por qué la soñaba y por qué a veces ni siquiera estaba yo dormida cuando decía, ay, ¿por qué tengo ese recuerdo tan fresco de mi abuelita? Y creo que esa era pues su forma de buscar ayuda, que de repente pienso que ya lo logré porque algo curioso también, después de la experiencia empezó a visitarme un colibrí completamente negro y de un tamaño, o sea, enorme, enorme. Un colibrí yo los conozco pequeñitos, de color tornasol, azul, verde, así, y este era negro, enorme, pero no dejaba que nadie más lo viera más que yo. Si yo intentaba fotografiarlo o grabarlo, mi teléfono se bloqueaba y no me lo permitía. Solamente lo podía ver, nada más. Entonces, yo empecé a sentir como que ese pajarito que me visitaba era ella, que quería, pues que la escuchara, que lograra hacer algo por ella. Pasaron los meses, yo no sabía qué hacer, hasta muy reciente que, pues me atreví a platicarlo con mis tías, a contarles me creyeran o no me creyeran, yo les conté todo como me había ocurrido y les dije que pues posiblemente ese colibrí era mi abuelita, pero que no sabía cómo liberarla, no sabía cómo ayudarla, que pues si ellas conocían alguna forma, si, ellas sí profesan religión, entonces digo, bueno, si ustedes necesitan hacerle una ceremonia o un rosario, lo que sea que puedan, adelante, yo solo lo comento porque yo no encuentro la respuesta y fue a partir de ahí prácticamente que se los platiqué. Regreso a casa y ahora el colibrí ya no estaba en el patio, ahora estaba en la parte de enfrente de la casa y esa vez me permitió grabarlo. Entonces yo así de, ay, esto, o sea, ya fue diferente. Y a partir de ahí ya no volvió, o sea, ya no ha vuelto. Entonces, en cierta forma yo quiero pensar que ella ya pudo cruzar, que ya está y pues que ya puede completar su misión para estar pues no sé, en el lugar donde ya le corresponde, no sé, es que no sé el término que se deba de usar, la verdad.
Y en cuanto a la reencarnación, la información que te llegó referente a la reencarnación tiene que ver con las misiones, ¿no? Como bien planteabas antes, tiene que ver con misiones de vida. Em, entonces tenemos diferentes misiones por cada vida pues cada vida que tenemos una misión en específica. ¿En algún punto se te reveló cuál era tu misión en esta vida? No, sigo en espera de eso. Hay tantas cosas que yo quisiera tener la respuesta, pero no, todavía no. No, no sé cómo procesar la información que me llega. De hecho, el de quedarme así como lapsos dormida y recibir tanta información, llegó un momento en donde para mí era muy pesado, era muy difícil procesar la información y yo misma como que entré en una negativa de, no, ya, por favor, o sea, ya no quiero recibir más información, yo ya no quiero saber más cosas y poco a poco ha ido parando, ha ido pues siendo más esporádico, pero todavía no sé ni siquiera qué hacer con esa información. ¿Has buscado recursos o herramientas como para apoyarte y poder reconectar con esa información? Porque quizá, es mi opinión, quizá es necesario que de alguna manera la busques procesarla para que de alguna manera puedas comunicarla, porque puede ser esa tu misión de vida. Porque yo siempre digo, las personas que han pasado por una experiencia cercana a la muerte, pasan justo por esa experiencia para traer un mensaje, que el mensaje obvio, hay muchos mensajes, ¿no? Detrás de esa experiencia, pero el más obvio es que hay vida después de la muerte. Ujú, Y en relación a esa, pues a ese, porque ahora es como que abriste un portal, desde esa experiencia se abre un portal y tú eres el canal que recibe esa información, ¿no? ¿Y has buscado de alguna forma, pues, asesoría o ayuda en relación a eso, además de las de tus tías? no, mira, buscarla como tal, todavía no. Primero quise aceptar lo que me estaba pasando, quise procesarlo. Eh, yo soy de la idea de que esa ayuda me va a llegar, no la tengo yo que buscar. Cuando sea la ayuda correcta, me va a llegar. Al inicio, cuando quise empezar a buscar, pues si me están viendo, y ojalá no los ofenda, pero para mí eran charlatanes. Eran personas que lo primero que me decían, tienes que hacer tus sacramentos, tienes que convertirte a la religión católica. Y yo dije, no, no, porque yo toda mi vida, a pesar de ser de una familia católica, yo siempre me negué a eso. Y si yo tuve acceso a esa experiencia sin creer en otra cosa, yo creo que tengo acceso a información sin necesidad de convertirme a ninguna religión. Yo respeto a la religión, a las personas, es su decisión, pero el hecho de que su requisito, o su primer requisito sea que yo me convierta hacia una religión para poder avanzar, para mí no es la respuesta. Entonces decidí dejar de buscar y mejor abrirme a que esa respuesta me va a llegar poco a poco. Y gracias a eso tomé también esta oportunidad para hablarlo, porque creo que es así como debe de llegarme. Poco a poco, sin que yo la busque, me va a llegar. Y bueno, ahorita que dices mi misión de vida, posiblemente tengo idea cuál es, porque también otra cosa extraña que me pasó, que ya me pasaba antes, pero yo lo negaba, ¿no? El saber cuando alguien falleció o va a fallecer. Entonces era de, ¿cómo? ¿Yo por qué sé eso? ¿No? Pasó recientemente con mi suegro, que pues suena el teléfono, yo no sabía ni quién llamaba ni nada. Estábamos en la mesa comiendo y volteo a ver a mis hijas y digo su nombre y ellas así de, ¿qué? ¿Ya vas a empezar? ¿No? Así como, ya tienen sus miraditas de decirme, ay, vas a empezar con tus cosas. Y yo así de, se murió, o sea, se murió, pero el teléfono estaba sonando y ella es como, mamá, ¿por qué dices eso? Entonces le tomo la mano a mi esposo y dejo que conteste la llamada. Contesta y era su mamá y yo así de,
ay, no, no, o sea, como, no, por favor, que esto no sea cierto. Y sí, de hecho, pues era mi suegra y cuando dice, es que no sé cómo explicártelo, entonces ya volteé a mis hijas y así de, o sea, sí es cierto. Y ya le da la noticia y fue como, quizá mi esposo no se dio cuenta de eso, que estaba a un costado mío, pero mis hijas que sí me veían estaban como incrédulas de, o sea, ¿cómo es posible que si ni siquiera sabías quién estaba llamando, cómo podías saber que era para decir que había fallecido? O sea, ¿cómo lo sabías? Y yo, es que simplemente lo sé. Nada más me aparece aquí en la cabeza y a veces incluso lo tengo que decir, pero sin que yo quiera decirlo, o sea, se me sale decir noticias y yo de, no, momento, ¿quién me dijo a mí? O sea, ¿cómo puedo saberlo? Y así han sido varios casos que ya cuando hago el recuerdo, digo, claro, es que desde niña yo tenía eso, yo sabía cuando acompañaba a mi mamá a visitar enfermos y cuando ellos me permitían que yo los viera a los ojos, o sea, yo me quedaba de, no, es que va a fallecer en 3 días, vaya a fallecer en 8 días, o así, y lo decía, y mi mamá, no, ¿por qué dice esas cosas? Y yo, no, pues es que eso es lo que yo vi en sus ojos. No lo decía por desearles el mal, yo al contrario, pues quisiera que se recuperaran, pero era información que yo no podía parar, o sea, se me salía a decirla, no, en 8 días, o no, no se va a recuperar, o cosas así que, pues yo era una niña, yo no les deseaba el mal pero sucedía exactamente el día que yo había dicho, entonces era como, no sé quién me lo dijo o por qué lo sé. Sí, entonces quizá por ahí va mi misión, pero habría que profundizar para saber cómo dirigir esa información. Claro, claro, porque ahora mientras hablabas, pensaba cómo puede ser útil esa información para un familiar o un ser querido que tiene alguien enfermo. ¿Cómo podría ser útil saber exactamente, pues, que cuándo va a morir la persona, ¿no? ¿Cómo podría ser esa información beneficiosa de alguna forma? Ay, no sé, es algo difícil. En ese momento yo se lo explicaba o se lo decía a mi mamá porque yo decía, bueno, no es un familiar directo, no va a caerle esa noticia de, ay, ¿cómo? ¿Por qué me dices eso, no? Pero siento que decirlo a un familiar directo, no podría, o sea, como que la ayuda que tal vez yo pudiera dar es como darles el consuelo de que cuando la persona fallece, se va a pues como a un lugar mejor, ¿no? Como a dejar de sufrir y que no tengan miedo, ay, es que se murió. No, 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 es simplemente un paso más y que en algún momento nos vamos a volver a reunir. Quizá esa sí sería la ayuda que yo podría darles, el decirles, no, no, momento, para él viene una vida mejor. Cuando ya te liberas de tu cuerpo físico, viene una vida mejor, viene una verdadera vida, porque en ese lugar ya nada duele, ya nada pesa, ya no tienes sentimientos negativos, ya, o sea, todo es paz, armonía, es un amor de verdad impresionante cuando uno ya logra cruzar ese portal o dimensión, no sé cómo llamarla. Y- Wow, muchas gracias, Lidia. Mira, se me pusieron los pelos de... No, yo de... estoy temblando de contarlo, de verdad, porque lo vivo, lo vuelvo a vivir cada vez que lo platico. Y cuando recuerdo todas pues de esas personas a las que pues en su momento yo dije, uy, ¿no? O sea, ¿cómo les doy la noticia? Que también me ocurrió con un conocido, de niños convivimos, tenemos en común, o sea, primos de él son primos míos, como él por su papá y conmigo por su mamá, pero sucede que dan una ficha de búsqueda y, o sea, así como de decir es que yo no puedo parar esta información, le digo a mi hermana, ¿no sabes qué? No, él ya falleció. Y él, ¿cómo? Pero tú cómo sabes, y acaban de lanzar la ficha de búsqueda. No, luego es que yo tuve pues esa visión, esos sueños raros que tengo, y creo que él no, o sea, él ya falleció, por eso se me presentó. Pasa el tiempo, estuvieron buscándolo aproximadamente 30 días, y ya después avisan, ¿no? Que sí, efectivamente habían encontrado su cuerpo. Obviamente yo a ellos no se los podía decir, porque digo,
¿cómo le voy a decir? No, es que tu primo ya está muerto. No sabía ni siquiera yo si era cierto, ¿no? Y me iban a preguntar cómo pasó. No sé cómo pasó, solo sabía que estaba muerto. Pasa el tiempo y ya cuando lo encuentran, bueno, a él y a otros chicos, y le digo a mi hermana, ¿y qué pasó ahí o qué? No, dice, es que efectivamente el tiempo que tú dijiste, o sea, desde el día uno que tú dijiste que estaba muerto, cuando hicieron las pruebas, resulta que pues sí, lleva un mes muerto. Entonces sí coincide con el día que tú me dijiste que ya había fallecido. Pero yo no sabría cómo explicar, o sea, sí se me apareció en un sueño, pero pues él nunca me dijo, ay, me voy a morir o algo así, no, simplemente yo dije, ya, o sea, como que tengo no sé, como que una energía que me pasa y me dice, ya, ya falleció. Igual me pasa en la carretera, que hay algún accidente o así, yo no, o sea, no me bajo porque solo obstruyes, entonces solo volteo y yo mismo, para mí misma digo, ¿sabes? Así. Y ya cuando veo la noticia, resulta que hubo algún fallecido o varios. Y cuando no hubo nada, o sea, yo nada más digo, ay, no, ojalá que no tarde la ambulancia, o sea, muy positiva, no digo ninguna otra cosa. Y ya lee uno las noticias, no, afortunadamente no hubo personas fallecidas, hay heridos, pero ya fueron atendidos y así. O sea, yo puedo incluso al pasar por el sitio saber si alguien falleció o no. Entonces digo, pero si yo no me bajé a ver, o sea, y por eso también creo que no me quedan ganas de bajarme a ver, no quiero comprobarlo por mí misma. Sí, es difícil. O sea que definitivamente tu sexto sentido se potenció luego de esta experiencia. Pues más bien como que me hizo aceptar lo que ahí estaba, porque algunas de estas experiencias fueron antes y me hizo pues aceptar que eso es pues lo que soy, es no sé, un poder, una asignación, no sé qué nombre darle que tengo y aprendí a ya no negarme a él, a aceptar que pues ahí está, hay tantas pruebas de que no me lo estoy inventando porque hay testigos de lo que pasa. Entonces, pues no me queda más que aceptarlo y de momento me he negado a desarrollarlo porque pues también físicamente fue difícil la experiencia y pues me dediqué más a mí, a recuperarme. Después de eso, tuve una caída, me lastimé mi columna, entonces la recuperación pues ha sido más tardada, más difícil y tengo pausado. Sí, me gustaría como pues encaminarlo, no sé si ponerle fin, no sé si esto se le pueda poner un fin, pero sí encaminarlo de una mejor manera, pero pues todo va a llegar a su tiempo. Así es, estoy de acuerdo contigo y sobre todo dejar bastante claro, bueno, que esta también es mi visión. Las religiones nos ayudan, pero entender que también son creación del ser humano, que si bien es cierto que la fe es importante y, y tener la certeza de que existe algo superior a nosotros y conectarnos con esa energía de amor es importante. A veces las religiones, pues, más bien lo que te pasó a ti, ¿no? Que más bien en vez de ayudar, pues, obstruyen muchas cosas y además esas visiones a veces tan rígidas y ortodoxas generan rechazo y, y no ayudan a las personas a conectarse, ¿no? Con esa sabiduría que todos tenemos, que a mí me parece que también es intrínseca. Y si le pudieras dar un mensaje tanto a las personas que han pasado por una experiencia cercana a la muerte, como a las personas que tienen algún familiar cercano, enfermo, que se sabe que próximamente va a trascender, o las personas en general que le tienen miedo a la muerte. Además del mensaje anterior, ¿cuál sería un nuevo mensaje que reafirme todo lo que has dicho hasta ahora y que brinde paz a la audiencia? Pues principalmente que aprendamos a aceptar la muerte no como algo trágico, no como algo feo, sino como un paso más que tenemos que, pues como seres espirituales quizá, o sea, no vamos a desaparecer. Eso, híjole, ya me quedó tan claro
que no desaparecemos, simplemente pasamos a otra dimensión, pero seguimos existiendo. Nuestra alma sí permanece, sí sigue ahí. Un dato curioso que se me olvidaba también, ya cuando pasé como a esa dimensión, nuevamente estaba ese círculo, pero ya no era dorado, ahora era blanco y sí giraba en el sentido del reloj. Y entonces la información que a mí me llegó es que es el círculo del tiempo y ese nunca se detiene. Entonces está ahí y cuando tú llegas, tu alma entra, puede ser arriba, abajo, o sea, en cualquier parte de la circunferencia, entra. Y es ahí donde, por eso a veces dicen, no, pues es que mi pasado, es que en una vida futura, o sea, todo depende en qué parte del círculo entra tu alma para saber si vas a conectar con una vida pasada o con una vida futura. Eso sí me quedó clarísimo, que no desaparecemos, seguimos estando presentes y también que no se nieguen a las manifestaciones, que no nos suelen hacer sentir que estamos locos, ¿no? Que, ay, alucinas, ya te imaginas cosas, se te está cayendo un tornillo. No, 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 no. Son completamente reales esas señales y que si nosotros las escuchamos y ponemos más atención, podemos ayudar a muchísimas almas a cruzar y a estar en verdadera paz, porque hay muchos que no lo logran por sí mismos, por la circunstancia que sea, y necesitan ayuda. Entonces, no hay que tener miedo, no hay que ver la muerte como algo feo, no, no, no. Es un paso más que todos vamos a tener y que más adelante vamos a volver a reunirnos. Quizá no así de que, ay, ahorita voy a fallecer y ya me vuelvo a encontrar con mi amiga. Quizá no, porque como lo digo, ese círculo está ahí girando. Y quizá ahora cuando fallezca mi alma no entra al mismo tiempo donde está el de ella. Quizá caigo en una vida futura, en una pasada, no sé, no sé. Pero de que en algún momento vamos a coincidir, claro que sí, porque en ese lugar yo no las vi, pero pude sentir muchas almas. Había muchas, muchas, y hay información que se cruza que no hay que mover la boca, simplemente la sientes, así como por telepatía pasa toda esa información. Entonces, digo, yo no tardé, creo yo, tanto tiempo y no les puse atención a los demás. En algún momento a lo mejor pude haber recibido algún otro mensaje para transmitir, pero principalmente pues sería eso, estar atentos a esas señales, son reales, sí están ahí, porque las almas siguen existiendo. Entonces, hay que ayudar a aquellos que no pudieron a lograr cruzar y recibamos a los nuevos, porque hay quienes regresan, que a veces ves a un bebé o llega un niño en una situación especial donde no te lo esperabas, son esas almas especiales que les permiten regresar. O de repente ves a alguien y dices, ay, es que me recuerda tanto a alguien, es que lo abrazo y siento como que estoy abrazando a alguien, es esa misma alma, está volviendo y la sientes porque es esa misma alma y está tratando de comunicarse contigo. Entonces, sí sería decirles, no estamos locos, definitivamente no lo estamos, sí podemos sentir y sí podemos escuchar quizá esos mensajes, pero no sabemos, o sea, el detalle es que no sabemos cómo, pues, cómo interpretarlos y eso, pero son completamente reales. Muchísimas gracias por relatar tu experiencia, Lidia. De verdad que ha sido bastante esclarecedora y gracias por reafirmar, ¿no? Estas cosas que a veces se nos olvidan y que hay personas que simplemente pues no tienen acceso a esta información y por eso pues temen de la muerte, la ven como algo oscuro y es importante, súper importante pues difundir estos mensajes. Si quisieran contactarte para hablar contigo sobre tu experiencia o personas que han pasado por lo mismo y necesitan algún tipo de apoyo, consejo, ayuda, ¿estarías abierta a que te contactasen? Sí, sí, claro que sí, por supuesto. Hay personas que ya lo han hecho sin conocerme
Ahorita recuerdo mucho una persona que, pues, no, te digo que las cosas tienen que pasar cuando tienen que pasar. Ella me contactó y me dice, oye, supe que algo te pasó, me gustaría platicar contigo. Yo, sí, adelante. Y estaba ella muy angustiada porque había fallecido su hija, muy jovencita la muchacha. Y me dice, es que estoy inconsolable, siento que es mi culpa, yo quise salvarla, ¿no? O sea, lo que cualquier madre podría sentir. Yo le platiqué mi experiencia, le comenté lo del colibrí y le digo, mira, yo no te puedo dar así como un consejo de religión y nada. Siento mucho tu duelo y eso, pero pon atención a las señales. Quizá tu hija está ahí manifestándose para que tú estés tranquila. Pasa un par de días y me escribe, ¿qué crees? Sí. Así increíblemente hay una mariposa azul en mi casa, que incluso me mandó el video. Dice, wow, de verdad yo de momento no te creía, ahora estoy segurísima que es mi hija, que me está visitando y que me está acompañando. O sea, fue cosa de unos mensajes que la señora pudo superar su duelo y hasta se sintió aliviada y se sintió feliz de que podía ver a su hija a través de esa mariposa que la visitaba. Una mariposa también extraordinariamente bella que yo nunca había visto. Y entonces, si una palabra mía puede ayudarlos, adelante, yo estoy abierta a platicar con quien quiera que me contacte. ¿Qué puntos de contacto tienes disponibles para que la gente pues se comunique contigo? Pues mira, tengo mi Instagram, que ay, de momento se me va. Igual no sé si se pudiera dejar una anotación ahí con mis datos. Sí, eso te iba a decir. Voy a dejar en la descripción todos los datos y todos los puntos de contacto para quienes quieran contactar a Lidia. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente, Lidia, y nos vemos en una próxima ocasión de Criaturas del Bosque. No, pues muchas gracias a ti por el espacio y gracias a quienes estén detrás de la pantalla escuchando. Y pues nada, tomemos valor y empecemos a hablar de estos temas porque hace mucho bien expresarlos, muchísimo bien el dejar que salga todo eso que nosotros estamos viviendo. Nada más. Así es. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión. Bye. Ay, chao.